La ponencia, vamos a abrir con la ponencia, cómo acelerar ingresos en las plataformas digitales. Muy oportuno ahorita que está tan de moda este tema, ¿no? Y mucha gente cree que es solamente hacerlo y dejarlo florecer. No, tienes que cultivarlo, tienes que echarle los abonos correspondientes como Dios manda. Tenemos con nosotros vía remoto desde Argentina a Florencia Asa. Ella es periodista, directora de programas de Sembra Media. La tenemos ya con nosotros. A ver, el equipo técnico. Florencia, bienvenida, te escuchamos. Ahí le puedes hablar, háblale. Florencia, bienvenida, te escuchamos. Ahí está, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a pasar a compartir pantalla para ver que esperemos nada falle y la tecnología me acompañe. ¿Ustedes me confirman si ahí ven la pantalla? Sí, se ve perfecta. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, imagino que sí, si no alguien me llamará por teléfono y me dirá. De nuevo, muchísimas gracias a todo el equipo de Efectos Cocuyo por invitarme a este espacio y a este festival, aunque sea desde la virtualidad y desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Me presento, soy Florencia Asa, directora de programas en Sembra Media, y vengo un poquito hoy a hablar de cómo incrementar y diversificar ingresos en plataformas digitales. Para quienes no nos conocen, Sembra Media es una organización sin fines de lucro que desde hace casi 10 años busca apoyar y empoderar a medios digitales emprendedores en toda la región. Tenemos un equipo operativo que está en distintas partes de esta bella región y un equipo de embajadores en casi todos o en la gran mayoría de los países de Latinoamérica que nos representan en construir en cada lugar comunidad y espacio como para poder trabajar en conjunto. Un poquito cómo hacemos ese trabajo desde hace 10 años y Sembra ha ido evolucionando con el paso de los tiempos. Estas son nuestras 4 grandes áreas de trabajo. Por un lado tenemos, como les contaba, un equipo de embajadores que trabaja con las comunidades locales en cada país y un directorio de medios que nos permite tener mapeado cuántos medios digitales emprendedores existen hoy en Latinoamérica y qué características tienen y en qué países están. Una segunda pata tiene que ver con investigaciones, que es donde empezamos a desarrollar con el paso del tiempo información sobre esta industria y sobre otras industrias, o sea, sobre la misma industria en otras regiones del mundo, que nos permite un poco dar un marco de cómo es hacer periodismo emprendedor. Después tenemos lo que llamamos programas de apoyo, que es el área que yo lidero, que son distintas iniciativas que otorgamos mentoría, grants económicos, consultoría, para poder apoyar a los medios digitales emprendedores en las distintas etapas que están en la gestión de una organización periodística. Y por último está el área de educación, que trabaja muy mano a mano con los profesores que enseñan periodismo emprendedor, con los estudiantes y con los diversos académicos que están día a día trabajando en esta industria desde el lado educativo. Pero no estoy ahí como para poder hacerlo en vivo y hay un montón de gente que nos está viendo también por YouTube. Pero me gustaría que se tomen unos segundos para pensar qué palabras se les viene a la mente cuando alguien menciona el concepto de sostenibilidad. Pueden aparecer un montón, hay gente que tiene definiciones armadas, hay gente que va a pensar automáticamente en una palabra y gente que va a pensar en otra. Los invito, si después quieren hacer ejercicio, realmente nos ha sorprendido siempre que hacemos esto, cómo cada uno tiene una mirada distinta sobre el concepto de sostenibilidad. En general, las palabras que más surgen son estas: dinero, plata, ingresos, estrategia, equipo, gestión, imposible, o empieza a haber características muy concretas en torno a este concepto. Pero nos gusta siempre arrancar estos espacios definiendo un poco lo que para nosotros en Sembra Media es la sostenibilidad y lo que trabajamos con el ecosistema latinoamericano, que es entender la sostenibilidad como la capacidad de planificar y liderar sobre los próximos desarrollos de la organización. Algo que no es una definición que yo vengo a decir muy, muy lejano a lo que cada uno puede pensar, pero sí venimos identificando en los últimos años en Sembra que hay 3 grandes áreas que es imposible no pensar en ellas si hablamos de sostenibilidad.
No podemos pensar que hoy los medios pueden ser sostenibles si no tenemos medios que tienen bienestar, entendiendo bienestar como una combinación entre todo lo que refiere al bienestar físico, a la seguridad física y a la seguridad digital, pero también a la salud mental. Es algo que hoy no lo tengo ni que explicar. En el contexto de hacer periodismo pone en riesgo la salud mental de todos. Tenemos que trabajar para que eso que hace muchos años venía siendo un tabú deje de serlo y empecemos también a cuidar a nuestros equipos de trabajo en temas de salud mental. El segundo pilar estratégico para poder hablar de sostenibilidad es obviamente las finanzas. Nosotros, como digo nosotros, me refiero a nosotros periodistas, no solemos ser muy fanáticos de los números y de la gestión de las finanzas, pero tenemos que empezar a amigarnos porque la única manera de lograr tener organizaciones de medios sostenibles es que empecemos a pensar en las finanzas. Y por último, pero no menos importante, todo lo que refiere al management y al liderazgo de la gestión de equipos. Sabemos que hacer periodismo es estresante, que los equipos viven en tensión, que hay un montón de procesos y de protocolos que no nos enseñan, digo, porque la mayoría hemos aprendido a hacer periodismo, aprendimos de contenido, aprendimos de formatos, aprendimos de un montón de cosas, pero no nos enseñan a gestionar una organización de medios. Entonces, poder involucrar al management y a cómo hacemos trabajar ese equipo y cuál es la mejor manera de hacerlo, consideramos que es un pilar clave en la sostenibilidad, y no lo consideramos porque lo pensamos, sino que ahora a lo largo de la presentación les voy a ir contando un poquito de dónde salen estos datos también. Pero bueno, lo que siempre pasa también cuando empezamos a hablar del concepto de sostenibilidad es que uno piensa que el camino es lineal y ojalá sea ascendente, pero en realidad realmente el camino es bastante como un laberinto, ¿no? Como por momentos uno encuentra la salida, por momentos está más complicado, pero nunca es tan matemático en el sentido de, bueno, la sostenibilidad tienes que hacer A, B y entonces te va a dar el resultado que estás buscando. Y desde ya, no lo tengo que decir en este espacio, pero me imagino que todos tenemos un mismo objetivo, que es hacer más periodismo, pero que también sabemos, y espero que lo tengamos todos claro, que hacer periodismo hoy en día es muy difícil y es muy costoso. No lo era capaz en el pasado, hoy por diversos motivos se vuelve cada vez algo más complejo de financiar. Entonces, vamos a hablar en este ratito un poco de eso, de cómo salimos a buscar ese financiamiento. Pero, antes de meterme directamente en el mundo de lo financiero, quería acercar como el primer paso, porque venimos hablando de periodismo, vamos a hablar de la estrategia, y hablamos de finanzas, y entonces tiene que venir el Business Model Canvas, que es nuestra herramienta maestra, la que sabemos transmitir mucho en Sembramidia. No es algo que hemos creado, sino que es algo que difundimos, que es esta herramienta para poder como pensar la sustentabilidad o la sostenibilidad del medio. Así el Canva, quienes no lo conocen, parece capaz muy abrumador, pero es un ejercicio que uno puede hacer al inicio del medio, en el transcurso de la ejecución del medio. No es algo que está tallado en piedra, sino que uno va construyendo y va evolucionando, en donde va completando cuáles son las personas claves, cuál es el diferencial o la propuesta de valor, cuál es la competencia que yo tengo en el mercado y demás. Esto en la página de Sembra pueden encontrar clases de la escuela virtual para completarlo, el template para que lo puedan hacer y demás. No quiero entrar en detalle porque esto, que parece un montón a la hora de completar, se termina resumiendo un poquito en estas imágenes. Entender quiénes son los que te ayudan, entender qué es lo que haces, quién sos vos y qué tenés, cómo ayudás vos, digamos, cuál es la propuesta de valor de ese medio, cómo interactuás, a quiénes, cómo te conocen y demás, que se termina resumiendo casi en tres grandes palabras, que son el cómo, el qué y el quién. Obviamente después están los gastos y los ingresos, pero esos tres grandes campos, si nosotros podemos empezar a responderlos, vamos a estar más cerca de tener clara el camino hacia nuestra sostenibilidad. Entramos un poquito como más en detalle. El qué y el por qué tiene que ver con qué problema vengo a resolver. ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué problema es más crítico de resolver ahora que no lo era antes? Y esto lo traigo porque nosotros, los periodistas, venimos muy acostumbrados a que nosotros somos un servicio, y no vengo a discutir eso. El periodismo es servicio y tiene que estar acompañando a la sociedad para poder además fortalecer la democracia, pero hoy en día, y lo dicen los grandes estudios de esta industria, la gente no nos busca, o nos busca en situaciones muy concretas. No piensa en el periodismo como un primer camino para obtener
el servicio o para solucionar el problema que tienen. Entonces tenemos que empezar nosotros a salir a buscar esa comunidad y a entender mejor que tenemos que tener claro qué problema venimos a resolver o qué servicio venimos a ofrecer. Y digo porque nosotros tenemos muy naturalizado en nuestro propio ecosistema, en nuestras charlas entre colegas, lo que venimos a hacer, pero necesitamos salir a contarle un poco a la gente por qué es valioso lo que venimos a ofrecer. El segundo punto tiene que ver un poco con el quién. Bueno, ¿a quién beneficia mi producto? ¿A quién les interesa este beneficio o si pagarían o no por esto? Estas preguntas son algunas y para horas podría estar horas haciendo más preguntas de cada una de estas grandes preguntas, pero tenemos que hoy en un ecosistema o en un mundo digital que está colapsado de información, colapsado de distracciones o de cosas que la gente puede hacer, entender muchísimo mejor a quién le hablamos. Hablarle a todo el mundo es por un lado fácil, pero por el otro lado es bastante complejo para obtener otras cosas. Entonces tenemos que saber muy bien a quién le hablamos, quién es esa comunidad a la que yo le doy un servicio, qué características tiene, por qué esa comunidad me consume, qué es lo que yo genero en el otro para que esta comunidad venga a buscarme. Y no es solamente definir, bueno, son hombres, mujeres 18 a 65, sino es empezar realmente a generar un vínculo con esa comunidad y a trabajar, digamos, concretamente para ella. Las otras preguntas un poco que las fui nombrando, pero entender también qué oportunidades uno tiene, qué competencia existe. Hoy en día hay mucho creado, hay todo un mundo además del ecosistema de los creadores de contenido, entonces, ¿cuáles son mis competidores? No porque uno tenga que salir a decir, le voy a robar el lugar al otro, pero sino entender en qué subindustria uno se mueve y entender qué es lo que ya están haciendo otros, porque capaz no vale tanto la pena decir, bueno, voy a hacer un montón de piezas audiovisuales y ya hay 6 medios haciendo lo mismo. Bueno, capaz yo puedo aportar otro valor distinto, otro producto que hasta ahora no se haya hecho o una vuelta de tuerca a un producto que ya exista. El tercero tiene que ver un poco con el cómo, y acá lo enfocamos siempre en, bueno, cómo lo logramos, ¿no? Cómo llegamos a esa comunidad. ¿Cuál es la mejor manera de llegar? A veces no necesariamente necesito estar en la última aplicación de moda o trenes en el momento, sino tengo que entender cuáles son los lugares donde esa comunidad está, donde esa comunidad vibra, donde habla. ¿Qué formato voy a usar? Voy a usar el que yo creo porque periodísticamente a mí me gusta escribir crónicas de 6 páginas o realmente voy a pensar cuál es el formato que esa audiencia está necesitando hoy en día, por más de que pierda capaz la profundidad que tiene una crónica larga versus un video corto. ¿Qué recursos tengo? O cuento, ¿tengo ese equipo? ¿No tengo ese equipo? ¿Qué necesito? ¿Puedo hacer hoy lo que realmente quiero hacer? Porque esto es algo mucho a pensar en el momento de entender también el diagnóstico donde uno está y el camino donde uno puede recorrer. Como el famoso, bueno, hasta que no tenga todo perfecto no salgo. No, salí, probá, iterá, volver, equivocarte y ahí vas a ir aprendiendo con tu propia comunidad y el camino va a ser un poco más largo capaz, pero seguro más fructífero, desde mi opinión por lo menos. Y por último, ahora sí, gastos lo vamos a dejar porque no viene a un poco a lo que estamos charlando en este espacio. Me voy a meter un poquito en el mundo de ingresos y en lo que me imagino que todos están esperando, que es la plata. No tengo de nuevo interacción, pero en general solemos hacer este ejercicio de cuántas fuentes o qué fuentes de ingreso conocen. Todo el mundo suele nombrar 1, 2, 3. Bueno, yo vengo a contarles que Sembramedia tiene mapeadas más de 30 fuentes de ingreso. ¿Te dirán 30? No, hay 30 formas. Yo les juro que no solo hay 30, sino que día a día seguimos, gracias a ir conociendo a los medios que están en esta región, conociendo nuevas fuentes de ingresos. Este es lo que llamamos el momento screenshot. Igual esto está siendo grabado, así que después, si no llegan a hacer la captura, lo podrán hacer después. Tenemos dentro de las fuentes como madre, que es la publicidad del patrocinio, todos estos tipos de ingresos por publicidad. Digo, los ingresos por reproducciones de las plataformas, la publicidad vendida dentro o fuera o por una agencia o dentro por alguna organización gubernamental del país, publicidad vendida por tu equipo, vendida por terceros, contenido patrocinado, redes de publicidad programática. Y lo mismo en el mundo de las subvenciones, donde hay un montón de tipos de subvenciones. Digo, uno está muy acostumbrado capaz a conocer algunas, pero no es lo mismo si
quien te otorga una subvención o un grant viene de una empresa privada, si viene de un organismo gubernamental, si viene de una organización filantrópica y demás. El segundo momento screenshot son las otras 3 grandes categorías madre, que tiene que ver con servicios de consultoría, es decir, aquellos fuentes de ingresos que están relacionadas con brindarle alguna capacidad que el medio tenga a terceros, ¿no? Como, bueno, yo tengo un equipo muy audiovisual, entonces voy a vender servicios de grabación de video para ONGs, para empresas privadas, para otros. O voy a brindar un taller sobre, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, un taller sobre cómo grabar videos si vos tenés tu emprendimiento de cocina, cosas así. Y las otras 2 grandes categorías, servicios de contenido, tiene que ver cuando ya el medio trabaja aquel servicio de armado de su expertise, digamos, de armado de contenido o de comunicación o periodístico. Y la joyita de la corona, porque es el que todos soñamos con poder hacer periodismo y que nuestra audiencia nos pague por ello, son los programas de membresía, las suscripciones a los sitios, las campañas de crowdfunding o incluso como la venta de entradas para eventos. Ahora, esas grandes categorías en el fondo se resumen en estas, como yo les decía, en estas categorías madres, y vamos a ver un poquito uno de los datos que surgió en nuestra última investigación, muestra que las organizaciones sin fines de lucro son más dependientes o tienen como fuente principal a las subvenciones, mientras que las organizaciones con fines de lucro, periodísticas obviamente, obtienen más ingresos de la publicidad primero y luego de las subvenciones. Entonces, un pequeño resumen sobre lo importante de cuando uno empieza a pensar qué posibles fuentes de ingreso. Y digo, acá no hay un camino perfecto, simple, correcto. Yo no les vengo a decir, y lamento si eso esperaban, hagan esto, esto y esto y van a obtener dinero, sino que hay que estar todo el tiempo probando, yendo, viniendo y entendiendo un poco lo que nosotros podemos brindar como medio, lo que la industria en ese momento necesita, las oportunidades, digamos, que van surgiendo. Entender que todo tiene un costo, por más chiquito que sea, arrancar a ejecutar una nueva fuente de ingreso tiene un costo, pero que nos puede servir muchas veces para decir, bueno, capaz no nos da millones esta fuente de ingreso, pero nos permite pagar cierta herramienta todos los meses, o nos permite, no sé, bueno, no ganamos, no vivimos de las donaciones, pero pagamos las 3, 4 herramientas que mi medio necesita con eso. Y entender que a veces lo que queremos no es lo mejor en ese momento, esto que les decía, sobre todo con los modelos de fuentes de ingreso con audiencia, en donde uno sueña con la membresía, pero a veces hacer la membresía, buscar a la gente y darle a la gente lo que está esperando por pagar mes a mes. Y si somos 2 personas, capaz es complejo en este momento. Capaz tenemos que arrancar a financiarnos de otra manera y cuando el medio crezca, ver cómo mutamos a un modelo de membresía. En esta industria el capricho no suele ser muy amigo. Algunos ejemplos y características de estos modelos: la agencia de contenido, GK, un medio de Ecuador que tiene su propia agencia llamada GK Studio, donde vende distintos servicios a terceros. Lo que tiene la agencia es que tiene bajos costos de implementación, porque uno no tiene que armar en los inicios toda una operativa paralela, sino que con la misma expertise que tiene tu equipo, uno puede ir destinando cierto tiempo a hacer los trabajos de los distintos clientes que puedan surgir. Obviamente es muy fundamental tener claro qué puede ofrecer el medio. No podemos prometer contenido audiovisual si no tenemos nadie en el equipo que pueda hacerlo. El riesgo, obviamente, si esto sale bien y crece, es que haya más gente del equipo dedicada a la agencia que dedicada a hacer periodismo. Lograr ese balance es bastante complejo. Les invito a buscar a GK en sus plataformas y van a ver cómo van un poco balanceando esos 2 mundos. Otro de los ejemplos que quería traerle tiene que ver con el mundo de brindar servicios, que tiene que ver con talleres. En este caso, Ciencia del Sur es un medio de Paraguay, específicamente obviamente de ciencia, creado por científicos que se dio cuenta que tenían una expertise muy concreta, que es saber de ciertos temas de ciencia. Hicieron distintos espacios de talleres, entre ellos, por ejemplo, algo que a mí siempre me da mucha felicidad contarlo, porque me parece muy increíble, que es que identificaron que su comunidad le gustaba mucho ir a analizar aves, o sea, ir a hacer avistaje de aves.
Entonces armaron un taller en donde el primero fue gratuito y después fueron como ofreciendo distintas cosas, hasta como versiones freemium, digamos, y fueron a hacer el avistaje con las personas de su comunidad, que además les generó otro vínculo y de nuevo, era algo que ellos ya tenían, porque ellos ya sabían, en este caso, de la parte técnica sobre qué ir a ver cuando uno va a ver aves. Pero lo clave en estos espacios o en estas fuentes de ingresos es armar el plan y sistematizarlo. Decirlo, bueno, que no sea algo suelto, sino, bueno, vamos a hacer una prueba piloto que va a tener estas características, que va a apuntar un poco a esto. Después vamos a ir a una segunda prueba que va a hacer esto. Y ahí ir como evolucionándolo. Si uno lo hace una sola vez y se va, puede funcionar en el momento, pero después no puede darte nunca como la rueda, digamos, económica. La segunda imagen tiene que ver con que la evolución de empezar a hacer distintos espacios educativos con su comunidad es que hicieron un Festival Internacional de la Ciencia en Paraguay. Y de nuevo esto lo que permite llegar a un público que capaz no conocía el medio, pero sí le interesaba ir a la actividad y a partir de ahí empieza a conocer un poquito más el trabajo periodístico. El tercero tiene que ver con membresía, como les decía, la joyita de la corona. El ejemplo de CIPER es un medio de Chile, un medio de periodismo de investigación que se financia en gran parte con la membresía. Tiene, como les comentaba, altos costos de implementación porque uno tiene que armar toda la estrategia, saber qué le va a ofrecer a esos miembros distinto a lo que le ofrece al público en general, hacerle seguimiento a la gente, estar atento a responder los mensajes. Digo, acá la estrategia y la constancia se vuelven claves. Y además tiene costos tecnológicos porque uno necesita alguna plataforma de base de datos, porque necesita alguna para enviar los correos. Bueno, es un poco más compleja, se puede, y hay muchos medios que hoy viven de la membresía o que tienen gran parte de sus ingresos dependientes de la membresía, pero se necesita una base bastante grande de audiencia y de fidelización de esa audiencia, digamos, ¿no? Es complejo arrancar de cero con un modelo de membresía cuando uno recién empieza como medio. El tercero, lo nombré ya al principio, son las subvenciones o los grants. Obviamente tienen un alto impacto económico y un alto impacto de visibilidad porque quien en general te da esa subvención busca también que el medio se posicione en su país como para poder mostrar el trabajo que están haciendo. Y como les comentaba, es la principal fuente de medios digitales de Latinoamérica. Pero esto que yo estoy diciendo, no estoy diciendo porque son cosas que Flor o el equipo de Sembra inventó, sino que son parte de todos datos que salen de nuestros estudios porque no hacemos nunca nada si no lo estudiamos primero. Y eso lo podemos tener gracias al apoyo de todos los medios que forman parte y que completan nuestros campos en el directorio o nuestros formularios. Como les comentaba, así se ve un poco la distribución de las fuentes. Los grants siguen siendo la fuente principal y más dependiente de los medios digitales emprendedores en Latinoamérica, pero vemos que año a año los servicios de contenido, consultoría y de audiencia de a poco van subiendo y van apareciendo como formas más originales también de esos tipos de fuentes de ingresos. El segundo dato es que yo hablo mucho de diversificación y de que tenemos que trabajar en la industria para no depender solamente de una fuente de ingreso, porque si uno depende solamente de grants y de repente ese financiador o esos financiadores se van, uno queda sin poder continuar la operación del medio. Lo mismo pasa con la publicidad. Digo, ningún escenario donde haya una sola fuente de ingreso en el medio es positivo. Por lo menos debería ser alarmante. Pero tampoco, según nuestros estudios, está bueno que uno tenga 80 fuentes de ingreso. O, no sé, 80 no porque tenemos mapeada más de 30, pero, no sé, 15. El punto ideal o el balance que arroja un poco los datos es que el ideal está entre 2 y 6 fuentes de ingreso. Obviamente dependiendo de las características del medio, dependiendo de las características del país, pero en los medios oscilan en general los que están logrando la sostenibilidad entre esos números, entre 2 y 6 fuentes de ingreso. El otro dato es que, de la investigación que hicimos el año pasado, los ingresos anuales promedios de los medios en LATAM son de $160.000, que ustedes dirán, che, es un montón de plata, sí, pero la realidad es que más de la mitad declara ganar $20.000 o menos y 1 de cada 30 gana más de $1 millón. Lo digo porque para mí este dato es fundamental a la hora de entender de que es una industria que hoy está muy o está con mucha dificultad de conseguir fondos por distintas razones,
no es imposible conseguirlos porque tenemos los medios, y digo, el promedio da $160.000, pero también es real que tenemos muchos medios en nuestro ecosistema que ganan muy poco y que seguro son colegas que tienen 2, 3 trabajos además del medio en el cual crearon, y que tenemos que encontrar todos juntos la manera de ver cómo fortalecemos esa industria para que obtenga, digamos, más dinero. Pero yo hablo mucho de sostenibilidad y no puedo no mencionar en que en el camino de la sostenibilidad o de la gestión de una organización de medios es fundamental el equipo. No hay manera, y ustedes lo sabrán, no solo el equipo periodístico, sino el equipo y la gestión de ese equipo. Porque no alcanza con solo tener chef, en el sentido de necesitamos diversificar los roles con los que trabajamos. No sirve una organización de medios periodística que solo tenga periodistas. Por más de que nos encante, por más de que lo primero que hacen los medios cuando uno puede darles la posibilidad de darles una subvención es quiero contratar más editores, está buenísimo, pero si no diversificamos nuestros equipos, es muy complejo alcanzar esa sostenibilidad. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dicen los datos. En nuestro más reciente estudio de mediados de este año, identificamos que era algo que ya venía pasando, digamos, en estudios anteriores, que aquellos medios que tienen una persona dedicada a la generación de ingresos, sea comercial en el sentido publicitario o no, digo, alguien que salga a buscar ingresos, declaran un promedio anual de casi 4 veces más que los que no cuentan con estas personas en el equipo. Y lo traigo también porque tenemos que nosotros como industria empezar a formar a esos profesionales y entender qué características tiene que tener una persona que tiene que salir a buscar ingresos para un medio de comunicación. Porque el mundo comercial está muy acostumbrado a salir a vender otro tipo de espacios publicitarios o de servicios, pero no está tan acostumbrado a entender qué es lo que tiene que salir a contar de un medio a la hora de buscar ingresos. Entonces, me parece re clave poder transmitirles en este espacio que si empezamos a trabajar con la diversificación de equipos, está comprobado que aquellos que tienen por lo menos una persona en ventas ganan más dinero. Es así de corta el gráfico, creo que lo muestra muy directamente. El segundo punto es que si uno tiene la persona en ventas, pero si uno tiene una persona dedicada a la tecnología en el medio, tenemos comprobado en un estudio que tiene algunos años más, que esos medios ganan casi 3 veces más, incluso si no tienen a la persona de ventas. Porque la tecnología logra optimizar un montón de procesos y ganar tiempo en dedicar el tiempo, valga la redundancia, a otros roles. Entonces, de nuevo, no lo digo yo, lo dicen los datos. Un poco lo que estoy tratando de traer con estos datos es que necesitamos tener una mirada holística en torno a nuestros equipos. Necesitamos empezar a pensar, no necesariamente que cada empresa o cada organización de medios tiene que tener los 5, pero sí tenemos que empezar a pensar que tiene que haber alguien dedicado a la búsqueda de ingresos, que tiene que haber alguien dedicado a la tecnología, que en el mejor escenario alguien tiene que estar pensando cuál es la mejor manera de liderar ese equipo, cuáles son los protocolos, cuáles son los recursos que tenemos, digamos, para poder hacer eso. Porque, bueno, si no miramos nuestras organizaciones de medios de esta manera integral, es muy complejo alcanzar la sostenibilidad. Este mapa o este gráfico que ustedes ven de las 5 grandes áreas es lo que nosotros trabajamos en los programas de apoyo que brindamos, o en muchos casos de aceleración, en donde el medio que ingresa al programa trabaja las distintas áreas de su medio con esta mirada. Tiene alguien dedicado al negocio, tiene alguien que lo ayuda a pensar la tecnología, tiene alguien que lo ayuda a pensar las finanzas y la contabilidad, y así. Por último, para ir cerrando, acá hay 3 recursos, pero en el QR que van a poder escanear hay un montón más, que es el sitio de Sembra. Pero estas son 3 guías concretas que me parecía importante poder acercarles. Las 2 primeras, las amarillas, las hicimos en el marco de un programa de aceleración hace algunos años que se llamó Velocidad, en donde la primera tiene que ver como con una guía de herramientas para ordenar la parte de gestión de las organizaciones periodísticas. Hay templates sobre organigramas, sobre cómo definir protocolos, sobre cómo armar onboarding y offboarding de personas. Digo, es una guía súper completa que la parte de las personas que le hicieron está la consultora con la que solemos trabajar en estos temas y que sé que varias personas que están allá la conocen. La segunda tiene que ver con, como dice el título, una guía para perderle miedo a las finanzas.
Acá van a encontrar un montón de información más técnica sobre cómo empezar a registrar la parte financiera de un medio y poder como armar procesos de trabajo en torno a los números. Y la tercera, la violeta, es una guía propulsoria, es una guía creada sobre producto, donde va contando el paso a paso sobre cómo pensar con la filosofía de producto, cómo empezar a diseñar productos o proyectos. En el QR van a encontrar que hay guías de cómo armar protocolos de género, hay guías sobre cómo diagnosticar la situación en el medio en torno a la tecnología, hay guías sobre cómo hacer conformaciones legales en ciertos países. Hay un montón, hay más de 20 creo, las puedo nombrar todas ahora. Y si no, van a encontrar en el sitio de Sembra también casos de estudio, clases de la escuela virtual, un montón de material que fuimos construyendo en estos casi 10 años para poder acompañar al ecosistema y para poder transmitir algo que siempre nos gusta, que no estamos solos, digo, nada de lo que cada uno vive como periodista o como líder en un medio de comunicación, no lo vivió alguien antes. Entonces, un poco la filosofía más grande de Sembra es eso, es armar comunidad y encontrar juntos un poco el camino para resolver la sostenibilidad de los medios. Así que entonces, a modo de conclusión y para no llevarme mucho más tiempo, ¿qué se necesita para hacer un periodismo más sostenible? Necesitamos fuentes de ingreso diversas, tratar en la medida de lo posible, y sé que es muy difícil, pero también sé que es posible diversificar esas fuentes. Necesitamos tener una misión clara, poder transmitirle a nuestra audiencia por qué vale el trabajo que hacemos, por qué es necesario que siga existiendo el periodismo en los países en los que trabajamos. Y tenemos que tener una mirada holística, o tenemos que tener un equipo que pueda ser interdisciplinario para poder capitalizar al máximo los recursos que tenemos. Eso es todo, ahí está mi correo, cualquier cosa me súper disponible para responder, y desde ya mil gracias a todos los que están del otro lado, presencial y virtual, escuchando, y gracias a todo el equipo del festival por la invitación. Bueno, un aplauso para Florencia Aza, periodista y directora de programas de Sembra Media. Y bueno, yo creo que aquí esta teoría holística se contrapone a la teoría todera de los venezolanos, ¿no? Donde todos hacemos de todo un poco, pero bueno, yo creo que ha sido la presentación con más capturas de campaña de pantalla que hemos tenido.